pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos muy contentos de poder estar otra vez aquí compartiendo la palabra. Gracias a Dios nos hemos recuperado bien. Dios ha hecho su obra en nosotros y pues contentos por todos los saludos, por todas las atenciones que tuvieron con nosotros. Vamos a empezar el estudio del día de hoy, pero primero vamos a orar. Bendito Padre Celestial, queremos darte gracias porque nuevas son cada mañana tus misericordias. Queremos agradecerte, bendecirte, alabarte y decirte que estamos muy agradecidos por cómo has sido misericordioso con nosotros. Te pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestras faltas y te damos gracias porque esta mañana podemos hablar y gozarnos con tu palabra. Te pido por todos y cada uno de los miembros de nuestra iglesia, por sus familias, por sus amigos, que nos cubras con tu sangre preciosa en medio de esta tempestad que hemos estado viviendo. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, estamos con el libro de Filipenses. Es un libro maravilloso. Es un libro que desde que lo empecé a leer fue el libro que cautivó mi corazón. Es un libro que tengo mucha predilección por él. Muchos de los estudios que yo he compartido están basados en ellos. Y como dijo, creo que Eric en lo que fue Filipenses capítulo 1, él hablaba de que fue una de las primeras iglesias que se formaron y nos enseña muchas cosas, porque imagínate que nosotros estamos en la obra de Dios y vamos a iniciar el trabajo de Dios y nos presenta esa carta que va dirigida a aquellas primeras iglesias que se formaron. Es con bastante sabiduría, que vienen muchas cosas que te alientan, que te exhortan, que te motivan a seguir en la obra de Dios. Y es maravilloso lo que compartieron la vez pasada los jóvenes acá, Eric, Pedro, Christopher, y bueno, creo que Christopher no estuvo, pero Gabriel sí. Y bueno, es muy padre la enseñanza que nos dieron. Ahora vamos sobre el capítulo 2. Vamos a pedirle a Vero que nos ponga Filipenses 2:1. ¿Sí? Entonces dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Entonces, es maravilloso porque nos habla
de la consolación que tiene Dios para con nosotros, para con nuestras vidas. No sé si tú hayas sido en algún momento consolado por Cristo, por su palabra, pero a la gran mayoría nos ha pasado que estamos abatidos, que estamos derrumbados y vamos a la palabra y nos consuela. A eso es a lo que se refiere. Y entonces vienen cosas maravillosas, porque esa consolación no tiene que ver nada con el mundo, ni con nuestros afectos con el mundo, sino tiene que ver con lo que Dios puede hablar a tu corazón. Por eso dice, si hay alguna consolación en Cristo, si en algún momento Cristo te tomó y te abrazó con su palabra y te dijo, no te preocupes de lo que ha de pasar, entonces realmente eres muy afortunado. Luego dice, oye, no le prendemos al abanico. Sí. Luego dice, si hay algún consuelo de amor, porque es no solamente el consuelo que viene de la palabra de Dios, sino ese consuelo donde tú te sientes amado por Dios, donde tú puedes decir, ¿sabes qué? Soy especial para Dios. Realmente la palabra dice, somos su especial tesoro. Y ahí se manifiesta en la palabra cuando tú dices, es cierto, Dios está hablando a mi vida. Hay una consolación y hay un amor genuino a través de su palabra que fluye a través de la palabra de Dios. Entonces, nosotros somos afortunados en tener, no solamente dice eso, si hay alguna comunión con el Espíritu Santo. Cuando tú estás orando, llegas porque eres abatido por las situaciones, estás pensando en todo lo que viene, estás pensando en que a lo mejor no vas a subsistir, estás pensando en que a lo mejor esta enfermedad no vas a salir de ella, y viene una comunión con el Espíritu Santo. Comunión significa que están en común acuerdo, tú y el Espíritu de Dios y tú. Y dices, Dios, gracias porque yo me siento en comunión contigo. Ya no en comunión con mis intereses personales, pero estoy en comunión contigo, en esa relación que solo Dios la puede dar. Y luego dice, si hay algún afecto entrañable. Entrañable significa que sale de tus entrañas, del interior de ti, que tú dices, híjole Dios, qué maravilloso eres, cómo Dios puede poner atención en mí que soy insignificante. Te sale de lo íntimo, de tu mismo corazón sale y le dices, gracias Dios por lo que has hecho, gracias Dios por tu palabra, gracias Dios por darme esas palmadas y decirme, todo va a salir bien, no te preocupes, porque yo estoy en control de todas las cosas. Estaba viendo un programa ahí en la televisión que se llama algo así como comprando casa en la playa, una cosa así, y dice que les heredó el padre una propiedad muy bonito junto al mar, y llega la familia y entonces hay un bajo relieve en una parte de la casa que dice, las maldiciones de hoy serán las bendiciones del mañana. Y me llamó mucho la atención que pusieran eso. Y lo que nosotros vemos hoy como riesgoso, como peligroso, van a ser las bendiciones del día de mañana. Pero tenemos que tener esa fe contundente, en que está formada por la comunión con Dios.
Y luego dice, si hay alguna misericordia, si hay algo que tú no mereces, pero que Dios te da. Recuerda que las cosas que no merecemos y que Dios nos da se llama misericordia. ¿Sí? Y entonces nosotros nos gozamos en eso. Y es el primer versículo de este segundo capítulo. Y luego dice, vamos a leer el versículo 2. ¿Sí? Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Entonces dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nosotros tenemos que ser participantes de nuestras consolaciones, de nuestra comunión, de las misericordias que recibimos de Cristo, de Dios, cuando nosotros nos desbordamos en amor. Yo no sé cuántos en la iglesia hayan llorado cuando leen la palabra de Dios, pero te lleva a derramar lágrimas cuando hay ese amor entrañable que sale del interior de tu corazón, cuando dices, yo no merezco esto. Entonces dice Pablo, completa mi gozo. Dime qué está pasando con tu vida. Dice, sintiendo lo mismo. Cuando tú has llorado, cuando tú has derramado lágrimas, cuando tú has sido movido en tu corazón y has dicho, no merezco esto, y hay lágrimas, entonces yo también lo he sentido. Vero lo ha sentido y muchos de ustedes lo han sentido. No sé cuántos, pero eso debe pasar con la palabra de Dios, que es es como un terremoto en tu corazón, que no hay palabras, no existen palabras para definir lo que pasa en nuestros corazones cuando Dios habla a nuestro corazón. Y dice, teniendo el mismo amor, y luego dice, unánimes, sintiendo una misma cosa. En la iglesia, una de las cosas que nos habla del crecimiento es que seamos de un mismo ánimo, ser unánimes, teniendo el mismo ánimo todos, siendo todos con el deseo de salir adelante y de lograr las cosas que Dios ha puesto en su proyecto para nuestras vidas. Nosotros tenemos que subirnos a ese corcel que Dios ha puesto a nuestro alcance para empezar a galopar hacia esas metas que nosotros jamás imaginamos, pero que Dios sí tiene para nuestras vidas. Pasamos al versículo 3, 4, 5 y 6. ¿Quieres leerlo? Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Bueno, esto nos habla de que no nos llenemos de orgullo, que hagamos un lado el orgullo. Estos versículos, 3, 4, 5 y 6, nos habla de no hacerle caso a nuestro ego, a nuestro orgullo, a nuestra vanidad. Empezando porque dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Es decir, no te pelees. No digas yo soy mejor que los demás. Yo tengo más cualidades. Yo tengo de qué vanagloriarme. No, es la principal llamado que te está haciendo Cristo. Antes bien dice, con humildad, dice,
considerando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Por ahí estamos viendo un estudio que se llama Eutico y nos habla del hecho de ayudar a los demás, ¿sí? Pero el principal objetivo es que nos veamos iguales, que cuando alguien cae no nos sintamos superiores. Entonces es un verdadero problema que nosotros, y por eso es la exhortación, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. ¿Cuántas cosas estás haciendo tú en tu vida contendiendo, nomás echando pleito? Y si alguien te dice, oh, todo lo puedo en Cristo que me da fuerzas, y todo lo que me fortalece, luego le aclaras, ¿verdad? Sabes que yo sé más. No, ¿qué importa cómo dice? El punto es que lo entienda la persona, ¿sí? ¿Cuántas veces oramos y dices, híjole, que se oiga, pero que se oiga, que estoy con todo, es que soy bien espiritual, oh Dios, te pido que tú, grandísimo Dios, y que así como para impresionar a los demás, porque lo estás haciendo por contienda. ¿Cuántas veces llevas el pastel y lo enseñas a todo mundo para que todo mundo se entere que tú lo llevaste? ¿Sí? ¿Cuántas cosas hacemos para que nos reconozcan? Porque hay una contención, ¿sí? Entonces nosotros debemos de entender este versículo que dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad pasa desapercibido, estimando cada uno a los demás como superiores a nosotros mismos. Entonces, no es fácil. Tú y yo lo sabemos que no es nada fácil. Sobre todo con los caídos, con los que no les ha ido bien, con los que de alguna manera el infortunio no ha sido parte de sus vidas. Tenemos que entender que Dios nos llama a que seamos humildes. Y luego dice, no mirando cada uno por lo suyo propio. Es decir, cuántas cosas tú tienes derechos, te pertenecen. Pero Dios te dice, no veas por lo tuyo. Dice, sino cada cual también por lo de los otros. Vamos a suponer que tú vas en el evento que se hizo en la iglesia y te sirves el mejor trozo de pastel, el mejor trozo de carne, y lo llevas y llega alguien y te pregunta, ¿es para Roberto? Tú tienes que decir sí, pero no nos atrevemos. No, este es para mí, me lo serví que es lo mejor, y te quedas con eso. Hay muchas cosas que nosotros hacemos así. Muchas cosas, oye, me dan un ride. No, ¿sabes qué? Que ya vamos llenos. ¿Sabes qué? Que no te puedo llevar. ¿Sabes qué? Que no voy por ese rumbo. ¿Sabes qué? Que no y no. Decía una persona, en uno de los primeros presidentes, cuando los pioneros en Estados Unidos, entonces iba un presidente de los Estados Unidos y nadie lo sabía, iba con un séquito de personas, y entonces tenían que pasar un río. Y entonces una persona que andaba por ahí le dice al presidente, que él no lo sabía, ¿me permite subirme a su caballo para que me pase por el río? Y le dice el presidente, sí. Y ya lo pasa, el río era caudaloso, y pasa en su caballo. Los otros 4 o 5 personajes que iban ahí con el presidente, uno de ellos le pregunta, ¿por qué le preguntaste a él? Y el señor le dice, porque él tiene cara de sí y todos los demás tienen cara de no. Y nosotros muchas veces tenemos cara de no. Muchas gentes no se nos acercan a nosotros porque no, hombre, me va a decir que no. Porque no estamos dispuestos, porque nuestro corazón no está listo. Entonces,
Dice, ¿cuál versículo estamos? El 4, no mirando cada uno de los suyos. Sino cada cual también por lo de los otros. Es decir, nosotros tenemos que, no nomás con nuestras actitudes, pero con nuestro rostro, presentar un sí a los demás. ¿Sí? Y luego dice el 5, ¿cómo dice, Vero? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Entonces Cristo puso el sello, más en el 7 nos lo va a aclarar Gabriel, nos puso el sello de cómo debemos de hacer las cosas. Y Dios nos dice, tienes que ceder. Tienes que ceder y es el camino que Dios te ha dado. Piensa cuántas cosas cedes tú. ¿Cuántas veces dices no? No a la gente de la iglesia. ¿Cuántas veces dices, este es mi derecho? No está bien lo que me está pidiendo. ¿Verdad que, y todavía lo confirmas con tu pareja, verdad que es incorrecto lo que esta persona me está pidiendo? Entonces nosotros somos invitados por Cristo a seguir las pisadas de Cristo. Y en el 6 dice, ¿Lo leo? ¿sí? El cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Es decir, es lo mismo, Dios no nos está diciendo, sabes que aférrate a las cosas que son tuyas, sino entrégalas. Y en mis manos yo voy a hacer cosas maravillosas. Vamos a cortar aquí para que entre Gabriel a compartir acerca del versículo número 7. Qué gusto poder compartir con ustedes nuevamente algo de la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar solamente de un versículo, me tocó a mí hablar ahorita, y es Filipenses 2:7. Y dice así, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. En este versículo, aquí está hablando de Dios hecho hombre, en la persona de Jesús. Dios, siendo todopoderoso, Él no escatimó en convertirse en hombre. Cristo es Dios. Y quiero plantear la siguiente pregunta en base a este versículo. ¿A qué vino Dios a la tierra? ¿A qué vino? La tierra habitada por el hombre se convirtió en algo completamente contrario al plan original de Dios. El hombre, en su libre albedrío, tomó la decisión de seguir su propio camino, un camino opuesto a lo que Dios había enseñado. Dice la Biblia que el hombre pecó, se corrompió, y ese proyecto maravilloso de la creación que Dios tenía preparado para el hombre y su mujer, en este caso Adán y Eva, la Escritura dice que tomó un matiz de rebelión contra Dios, un matiz de rebelión, de corrupción. Y en ese momento, por decisión de Adán, que fue el primer hombre, todos los hombres nos desviamos del camino y del plan original que Dios tenía trazado para ti y para mí. En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por tal motivo, Adán comenzó a experimentar las consecuencias de haber roto con Dios. Y de ahí, todos nosotros, toda su descendencia. Adán es el único ser que fue creado en armonía con Dios. Y al momento de romper con Dios, él experimentó algo que nunca jamás había vivido. Él experimentó una rebelión y una hostilidad hacia Dios. A partir de Adán, todos los seres humanos que hemos nacido, nacemos en rebelión hacia Dios. Y en el momento que cometemos nuestra primera falta, espiritualmente se confirma nuestra naturaleza pecaminosa, ¿sí? Y nuestra separación de Dios. El pecado, no quepa duda, el pecado separa a Dios del hombre. Si tú vuelves a ver a la humanidad,
Si tú volteas a ver al ser humano, el ser humano vive una vida completamente ajena a Dios. ¿Sí? Hemos dejado a Dios fuera de nuestra vida. Y esto es evidente. Solo basta con ver las noticias. Hemos decidido dejar a Dios afuera. Tú no entras. ¿Sí? Estos son los que dicen. Tan es así que a consecuencia de esta pandemia, ¿sí?, el hombre le ha dado prioridad a bares, a centros recreativos, a playas, de abrirlos bajo la nueva normalidad. Y las iglesias se les ha dejado fuera de este esquema de reapertura. No lo estoy inventando yo. Cada día es evidente la ausencia de Dios en la vida de la humanidad. Así que cuando Adán y Eva pecaron, Dios prometió que Él vendría a la tierra a arreglar todo lo que los hombres hicimos mal. Y esta es la razón por la que Dios se hizo hombre, por la que Cristo vino a la tierra. Y dentro del plan de Dios hay algo muy importante que tenemos que entender. Él es justo. Él no puede pasar por alto tus ofensas o las mías. No las puede simplemente ignorar, olvidarlas. Así que en su justicia, si Dios actúa con justicia, pues Él tendría que castigarnos y condenarnos para siempre a pagar lo que hemos hecho mal. Pero Dios nos ama, y esa es la razón por la que tomó la decisión de venir a esta tierra para manifestar su amor hacia ti y hacia mí. Y el proyecto de vida, de vida nueva que Él tiene para todos nosotros, una vida diferente a la que vivimos por naturaleza, y una propuesta de parte de Dios para reconciliarnos con Él. Esta reconciliación es un regalo maravilloso y no depende de ti, no depende de mí. Es algo que Dios logró y que simplemente te invita a que lo aceptes. Es un regalo. Cuando Cristo viene a la tierra, no solamente viene a manifestar el amor, sino que Dios hace algo asombroso. Por un lado, decide satisfacer su justicia y acepta el sacrificio de su Hijo unigénito. Este es un plan entre Dios Padre, Dios Hijo, y es revelado por el Espíritu Santo, o es revelado a todos los hombres a través del trabajo del Espíritu. Dios decide que todos nuestros pecados Cristo los pague. ¿Para qué? Pues para que ni tú, ni yo, ni nadie más tenga que ir al infierno. Así que en este esquema, Dios vino a la tierra y aceptó pagar por nuestros pecados. O sea, ¿no es esto maravilloso? Todo lo que tú hubieras tenido que pagar en el infierno, Cristo lo pagó en la cruz. Como dice en Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Somos justificados en Cristo. Como perdimos la comunión con Dios ya lo dije, desde tiempos de Adán, el hombre y toda su descendencia, y por esta razón el hombre ignora, que es lo más triste, el hombre ignora que hay una vida diferente a todo esto, y que este nunca fue el plan de Dios. Lo que estamos viviendo tú y yo, este nunca fue el plan de Dios. El plan de Dios es reconciliar al hombre, entonces, darle una vida completamente diferente. Yo estoy seguro que tú has escuchado de personas que tienen mucho dinero, tienen muchos bienes materiales,
están rodeados de mucha gente. Es más, muchos son reconocidos por el mundo, pero no son felices. ¿Has escuchado de eso? Sí lo has escuchado. E incluso has escuchado de famosos que se quitan la vida. Y uno podría pensar, pero ¿cómo pudo hacer eso si lo tenía todo? O al menos eso es lo que la mayoría de las personas que no se han convertido a Cristo es lo que piensan. Pero la razón, tú, yo la sabemos, y es que esa gente vive alejada del propósito de Dios. Vive alejado del propósito que Dios trazó para ti y para mí. Al momento que Cristo acepta pagar por nuestros pecados, todo lo que nos hubiera condenado quedó justamente pagado a través del castigo que Cristo experimentó. Él entró al infierno en tu lugar y en mi lugar, ¿sí? Para que tú no tengas que ir a ese lugar a pagar. Y al tercer día, cuando se levantó de entre los muertos, vence y destruye todo lo que el pecado provocó, entre las cuales provocó la separación del hombre con Dios. Dios venció a la muerte. Por eso morimos los hombres. La causa de la muerte, los doctores pueden poner cualquier causa en el acta de defunción, pero la verdadera razón por la que morimos es porque pecamos. El pecado trajo la muerte a nuestras vidas. Así que cuando Cristo se levanta de entre los muertos, resucita a la humanidad. Eso es lo que hace. Pone a tu alcance y a mi alcance una vida nueva, una vida eterna, una relación con Dios, una reconciliación con Él. Y nos invita a recibir todo esto de manera gratuita. Dios cura al hombre, Dios restaura al hombre. Lo restaura primeramente con Dios. En segundo lugar, restaura esa estructura de corrupción en la que naturalmente vivimos. Hace que nuestra vida, que no nos satisface, y a través de la presencia de Él en nuestros corazones, sea una comunión hermosa con el Creador, que nunca imaginamos vivir. Así que cuando Cristo resucita realmente, cuando Él muere, se sumerge hasta lo más profundo de la muerte para ponerle fin. ¿Sí? Para ponerle fin a la muerte. Y cuando resucita, emerge con todo lo que el hombre perdió el día que rompió con Dios. ¿Qué es lo que Dios recupera a la hora de resucitar? Te dije, recupera la relación con Dios, recupera la vida eterna, recupera la perfección perdida del hombre y recupera la comunión con el Creador. La pone a nuestro alcance, una vida perfecta, la cual nosotros tenemos que aceptar porque es un regalo. Esto es la gracia. Esto es la gracia de Dios. Y como se trata de un regalo, no depende de ti, no depende de mí, no depende, no lo puedes ganar de otra manera más que por gracia. Como dice la Biblia, no por obras para que nadie se gloríe. Por eso vino Dios a este mundo y se hizo hombre. Así que todos los que tomamos la decisión de creer, fuimos resucitados a través de Jesucristo. Cuando tú invitas a Cristo a tu corazón, a vivir en tu corazón, tu vida cambia. Tú lo sabes. Y este es el testimonio que Dios nos da
de la resurrección. ¿Sí? Que la resurrección ha sido hecha una realidad en nuestras vidas. ¿En qué sentido? ¿De qué estoy hablando? ¿Te conviertes y resucitas físicamente? No. No. Pero internamente eres hecho otra persona. Empiezas a experimentar cambios. Eres hecho lo que nunca fuiste. Dejas de ser gobernado por lo que siempre fuiste gobernado. Y lo más hermoso de este proyecto divino es que el plan de Dios no solamente es darte la vida espiritual, haciendo de ti una nueva persona, no, sino que dice la Escritura que un día vas a resucitar y entonces Dios culminará el proyecto que se puso a través de la resurrección. Gracias por escuchar. Espero que esto breve te sirva y no camines fuera del propósito de Dios. Pídele a Dios estar en su voluntad. No pidas entenderla, porque no podemos entender muchos caminos de Dios. Pide aceptar su voluntad y estar dentro de su voluntad. Los quiero mucho. Bendecido día. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Bien, entonces Dios nos llama a ser obedientes humillándonos. Cosa más difícil para el hombre que Dios nos pida eso. Humíllate, cede tus derechos, cede lo que tú tienes como ya tuyo, ya lo traes en el bolso y ya no lo quieres soltar, ya lo tienes en tus saberes y ya no quieres perderlo. Muchas veces tenemos que perder las cosas para lograr algo más. Entonces, volviéndolo a leer, Vero, por favor. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces Dios nos lleva a esta situación porque les está pidiendo Pablo en que seamos humildes, en que no debe de haber ningún ápice, ningún granito de arena de envidia, de orgullo o de vanidad, sino por lo contrario, cediendo las cosas y humillándonos. Bien, ese es el 8. Y pasamos al versículo 9, 10 y 11. Por lo cual también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, Cristo, Dios, una vez que tú te humillas, entonces vendrá la exaltación. Es el diseño que Cristo nos dejó a nosotros. Él nos dejó el patrón que nosotros debemos de seguir, ¿sí? Y entonces dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre. ¿Por qué? Porque Él se humilló, porque Él no tomó lo suyo como suyo propio, sino lo entregó a los demás, que fue su vida y su sangre. Dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, es decir, para todos. Y luego dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, nosotros no debemos esperar esa exaltación. Nosotros en humildad, entregando lo que es nuestro a los demás, estando listos para ayudar a los demás,
debemos de hacer eso porque Cristo nos dejó ese diseño. Y vamos a leer Salmo 51, 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no desprecias tú, oh Dios. Entonces, cuando tú no tomas este diseño, entonces tú vas a tener problemas. Porque Dios te dice, como dice aquí, dice, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Dios no te quiere despreciar, pero para eso tienes que humillarte. Todo orgullo y toda vanidad vendrá y traerá consigo disciplina. Bien, ahora vamos al 119:67. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Entonces necesitamos esto. Necesitamos lo que dice aquí. Antes que yo fuera humillado, descarriado andaba. Cuando tú dices, no lo voy a hacer así, no voy a obedecer a Dios, yo voy a hacer lo que yo quiera porque así soy yo y no voy a cambiar, entonces tú vas a ser humillado. No hay ninguna otra posibilidad. La posibilidad es que la vara llegue a tu vida. Dice en Lamentaciones que Dios no nos castiga voluntariamente. Nosotros le pedimos a Dios. Cuando tú dices no voy a cambiar, tú le estás diciendo a Dios, disciplíname Dios, dame de varazos. Eso es lo que estás diciendo. Le estás pidiendo a gritos que te discipline. Y luego 119:71. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Cuando nosotros somos humillados es cuando comprendemos, estamos más sensibles a las cosas que Dios nos está diciendo. ¿Cuántas veces tú no escuchas la palabra de Dios porque tu ego no te deja oír la palabra de Dios? Decides tú qué camino quieres, el camino de bendición y de humildad o el camino de orgullo y de castigo. Y luego vamos al 147:6. Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. ¿Hasta dónde? Hasta la tierra. ¿Sí? ¿Por qué? Por su orgullo. Entonces cuando viene la caída, no hay cuidado, cuando viene la caída, cuando azotas, hasta polvo sacas del azotón que te das, es porque tú en tu corazón hay orgullo, porque retienes las cosas, porque las quieres guardar para ti, cuando Dios te está mandando que seas humilde. Dad de gracia porque recibiste de gracia. Bien, y vamos a leer Mateo 23:12. Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Entonces, quise poner estos versículos porque nos hablan mucho de lo que es la humildad, de lo que es la exaltación y de lo que es el orgullo. Porque el que se enaltece será humillado. No tiene vuelta de hoja. Tú vas a tener caídas, entre tanto tú seas altivo. Y el que se humilla será enaltecido. No debemos ir por esa, no es que me voy a hacer el que soy bien humilde, andar así, como que si eso fuera ser humilde. Humilde es dar lo que te pertenece a los demás. Ver no por lo suyo propio, sino ver las necesidades de los demás. Estar listo. Ahora debes de entender que muchas veces lo que tú tienes que ver para la persona
Es disciplina, por ejemplo, para un hijo que no obedece y tú no quieres disciplinarlo, tú eres humilde al disciplinarlo, porque estás escuchando la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, no en todos los casos es darle tus cosas materiales, sino darle lo que Dios te está mandando que le des. Bien, pasamos al versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Entonces dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocuparos de vuestra salvación con temor. Recordemos que es la iglesia, una de las primeras, y es lo que les encarga Pablo. Imagínate que llegan, instalan la iglesia de G3:16, y una de las órdenes son estas. Entonces dice, como siempre habéis obedecido. Híjole, ¿a qué iglesia se refiere? Ay, sí. No. Dice, no como en mi presencia, no solamente cuando está uno, sino también en mi ausencia. Obedezcan las cosas que son de Dios. No nomás portándonos bien cuando estamos en la iglesia. Y llegas pero echando chispas porque andas peleado con tu pareja y estás ahí y hablan del amor y si entonces le tomas la mano y le dices voy a cambiar y las cosas van a ser diferentes y llegas a tu casa y empiezan otra vez los pleitos. No, es en todo momento estar listos como cuando Cristo está ahí en presencia de nosotros. Dice, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocuparos de vuestra salvación con temor y temblor. Entonces, piensa que la salvación tenemos que cuidarlos, no porque se pierda, sino porque nosotros somos portavoces de los evangelios, del evangelio de Cristo. Entonces tú tienes que estar con temblor y temor, porque puede suceder que si tú eres negligente, te puede pasar lo que a los creyentes en la última cena, cuando Cristo les dice, uno de ustedes me va a entregar, y entonces dicen, ¿y seré yo? Ellos tenían duda, ellos tenían miedo, tenían temor y temblor. Híjole, no vaya a ser yo, porque tú puedes convertirte en un enemigo de la cruz de Cristo por las cosas que tú haces. Y en vez de ser una persona que lleve el evangelio, está siendo piedra de tropiezo. Bueno, vamos al 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Entonces empieza diciendo, o sea, para ubicar el punto, dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es decir, las cosas buenas Dios las produce. No podemos pensar que de nuestros corazones van a salir cosas buenas. Pero cuando salen cosas buenas es porque Dios las produjo, no porque salgan de nosotros. Y dice,
haced todo sin murmuraciones y contiendas. Yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que estuviste hablando de los demás? Descalificando a los otros, juzgando. Es una de las cosas que les dice Pablo, porque sabe que es un problema de las iglesias. Y les decimos, oye, ¿te fijaste cómo esto? ¿Te fijaste cómo lo otro? ¿Te fijaste que no saludó a nadie? ¿Te fijaste que cómo se cortó el pelo? ¿Te fijaste que Ramona vino? ¿Te fijaste cómo se comportó con su hijo? ¿Te fijaste cómo le llamó la atención a su hijo? Sí. Y empezamos a murmurar. Es un problema de las iglesias, la murmuración y la contienda, porque murmuramos para contender. ¿Sí? El propósito de la murmuración es generar una contienda, es armar un pleito. Entonces, antes de hablar murmurando, piensa en este versículo. Y luego dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de los cuales resplandecéis como luminares en el mundo. Ese es nuestro trabajo, ser luz del mundo. Dentro de la iglesia, no nomás del mundo, dentro de la iglesia, porque dice en una generación maligna y perversa. Es decir, en las casas de tus padres, en las casas, tú llegas y debes ser una luz. Ser irreprensible. Irreprensible quiere decir que no hay cosa de que te tache. Es decir, que no haya motivos de que te reprendan. De que te digan, oye, ¿por qué sigues enojado con tu hermano? Oye, ya solucionaste el problema con tu tío. No hay nada que te puedan reprender, sino que tú eres parte de la luz. Al ir caminando con tu familia, tú eres la luz, tú eres una luminaria. ¿Sí? Tus hijos no tropiezan porque tú eres luz. Pero si tus hijos van tropezando es porque tú no eres luz. No has sido esa luz que Dios te ha provisto a través del Evangelio para que fluya tú. Y luego, tomados de la palabra de Dios en el 16, de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme y que no he trabajado en vano, dice. O sea, qué padre que uno ve crecer a su iglesia, que ve que la gente va mejorando, lo que compartían en la vez pasada, que dice, Dios va a terminar la obra que comenzó en nosotros. Entonces, esa confianza debemos de tenerla. Tú puedes ver a alguien que puedes murmurar de él, pero debes de saber que Cristo está comprometido en que Él va a cambiar a la persona. A tumbos y a sombrerazos, pero Él va a cambiar a la persona. Y luego, aunque sea derramado en libación, es decir, en sacrificio de sangre, el día de Cristo yo pueda gloriarme, que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Aunque sea derramado en libación el sacrificio y el servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Es decir, nosotros tenemos que ser participantes de las bendiciones de que nosotros tenemos a los demás. Cuando yo veo que Dios nos sostiene y veo cómo van los negocios y veo los cambios, y cuando les platico de Pedro, lo que ha hecho Pedro a Ricardo y lo que ha hecho Eric y cómo lo de Christopher y Silvia y todos y cada uno los vas viendo, cómo te gozas con Gabriel, como su ímpetu y cómo le echa ganas, y tú lo platicas, no, fíjate que este cuate, y te gozas. ¿Sabes qué piensa Ricardo?
30 años, 35 años que le invertí a Hugo no fueron en vano. Que debo decirte que en algún tiempo él pudo haber dicho, tiempo perdido fue lo que yo tuve con Hugo. Me acuerdo cuando él no tenía auto y se iba a Monterrey, nos iba y nos daba el estudio, y entonces yo lo iba y lo dejaba a que, pues no a la central, porque era parte por donde pasaba el camión que era Ramos Arizpe, Coahuila, y entonces ese tiempo lo usaba para platicar. Seguramente que él pensó, cuando yo me aparté, híjole, este cuate, ni el tiempo que le dedicó, pero cuando él venía aquí y nos veía a mí y a Vero, yo lo veía, como Ricardo estaba eufórico de vernos el crecimiento. Es maravilloso, y decir en su corazón, no trabajé en vano. Bien, vamos a leer Mateo 6:7. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Bueno, nosotros muchas veces nos lucimos delante de los demás, porque nosotros creemos que porque hablamos muy bonito o decimos muchas cosas, Dios nos va a oír. La humildad es en todos los aspectos, y la gente se da cuenta. Y no porque hablamos muy bonito somos más espirituales. Y dice, creen que porque hablan muy bonito Dios los oye. No. Y tú ves gente que, oh Dios, te pido que Dios santo, maravilloso, y le ponen muchos pericos a su oración. Y repiten y repiten y repiten, y dices, híjole, este cuate siempre empieza las oraciones igual. Bueno, Dios quiere que tú seas humilde, aún en la oración. Que tú hables a Dios con un corazón sencillo, honesto, no con tanto perico ni tanta crema en los tacos. Ahora vamos a ver, mira, debo decirte que en la iglesia, tarde que temprano van a llegar gente que tiene liderazgo. Tarde que temprano va a llegar gente que tiene ímpetu y que conoce de la palabra y se la sabe al revés y al derecho. Aquí nos va a mostrar, en lo que nos va a leer Vero, cuáles son las características principales cuando lleguen las personas que tengan cierto liderazgo y que quieran mover a la iglesia. Porque va a llegar gente así. Tarde que temprano va a llegar esta gente. Entonces, aquí Pablo les está diciendo, las personas que lleguen a la iglesia deben de tener estas características. Vamos a pedirle a Vero que nos lo lea, del 19 al 30. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, de cómo hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a verlos, iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habías oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envió con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo,
y tened en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Entonces aquí te muestra, te da una radiografía de la persona que tú debes de recibir. Yo me acuerdo cuando Arnulfo se entera que el trabajo que se estaba haciendo lo veías feliz, cara. Y me decía él, yo haz de cuenta que cuando los veo a ustedes, me remonto o me voy hacia atrás más bien, cómo empezamos nosotros, cómo la gente se convertía y cómo disfrutaban del Evangelio. Y yo lo veía como él estaba gozoso, regocijándose con nosotros. Y así yo lo siento. Entonces, dice Pablo, yo no voy a poder ir pronto a veros, pero está Timoteo y Epafrodito, nombrecito, ¿verdad? Pero bueno, Epafrodito, y entonces son colaboradores de Dios, ahí dice Timoteo, colaboradores en la obra de Dios. Entonces, fíjate, dice, para que yo también esté de buen ánimo. La palabra ánimo es decir, con buen sentir de su alma, de su ánimo. Nosotros hemos oído, es un ánima en pena, ¿verdad? Por ejemplo, ánimo es el centro de tu persona. Y dice que ninguno, en el 20, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Sinceridad y buen ánimo, echándole ganas, no abatido, no, es que quién sabe cómo nos va a ir, qué va a pasar con la obra. No, con buen ánimo, gozoso, lo disfruto, vamos a echarle ganas, vamos a hacer los proyectos, así como Nehemías, que dijo, vamos a reconstruir, vamos a hacer las cosas bien, vamos a tener comunión unos con otros y con Cristo. Entonces, ese tipo de personas es el que busca a Dios y debes de permitir que entren a la obra de Dios. Dice, fíjate, en el 21, todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo. Es decir, tú tienes que tener cuidado porque vendrá gente que van a hacer mercadería de ti, que te van a ver como un negocio, que son los asalariados, que buscan nomás lo de ellos. Pero dice, todos buscan no lo que es de Cristo. Dice, pero ya conocéis los méritos de ellos en el 22, que como a hijo, a padre, ha servido conmigo en el Evangelio. Es decir, es tan importante que la persona que llegue aquí y que tiene cierto liderazgo, tú los conozcas, ¿sí? Tú veas su vida. No es posible que tú tengas una visión acertada si tú no sabes cómo es la persona. Y luego dice en el 25, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador, compañero de milicia, vuestro compañero ministrador de mis necesidades. ¿Qué es ministrador? Que lo apoya y le sustenta de alguna manera. Dice compañero de milicia, compañero de guerra. Cuando esas luchas que tú tienes en oración, luchas en oración por alguien, por la gente que está en situación crítica y que están orando y que están pidiéndole a Dios por algo, ese es un compañero con el que te estás codeando para lograr los propósitos de Dios, porque nuestras armas
no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Dice, y gravemente se enfermó, pero Dios tuvo misericordia, dice Pablo, de mí, para que no se lo llevara todavía. Entonces, él se angustió porque estuvo enfermo y Dios se lo concedió, pero él estaba tan metido en la obra que se angustiaba en las situaciones donde podía el evangelio tropezar. Dice, recibidle, tened en estima a los que son como él. Es decir, tú tienes que ver, ¿qué te dice Cristo? Por sus frutos los conoceréis. ¿Sí? Dice en Hechos 20, 29, lo voy a leer. Ese no lo tienes, ¿verdad? Recibirte pues en el Señor. No, pero Hechos. No. Bueno, en Hechos dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Es decir, tienes que tener cuidado porque va a haber gente que esto lo ven como, híjole, qué ingenuos son. Yo vengo y puedo desarmar todo lo que Dios ha hecho. Debes de ser cuidadoso. Y luego vamos a pedirle a Vero que nos lea Mateo 7:15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Entonces, obviamente te caen bien, son graciosos, cómicos, saben de la palabra, pero vienen disfrazados. Entonces, en lo que nosotros leímos en la última parte, Dios te está diciendo que deben de ser gente que realmente ame a la obra, no asalariados, porque van a ser, dice, mercadería de vosotros. Les voy a leer un versículo, y por avaricia, esto está en 2 de Pedro 2:3, y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda, y su perdición no duerme. Dice, con palabras fingidas. ¿Qué onda, campeón? ¿Cómo te va? Y te dan por tu lado, pero están fingiendo. Entonces, tú, cuando veas a alguien que llega a la iglesia, tiene que ser pasado por esto, del 19 al 30, por estas características. Como dice en el 29, recibirle, tened en estima a los que son como él. ¿Sí? Entonces, estar siempre listos haciendo la obra de Dios. Cuidarnos, nos está diciendo, cuídate de tu ego, de tu egoísmo, de tu vanidad, de tus envidias. Considera a los demás como superiores a ti mismo y entrega tu vida a los demás. Eso es todo. Vamos a pedirle a Vero que ore. Bendito Padre Celestial, queremos darte gracias porque nuevas son cada mañana tus misericordias. Gracias por esta palabra, Padre. Permítenos entenderla y llevarla a cabo. Permítenos ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores. Gracias te doy por la salud de Hugo, porque se recuperó, Padre, y eso fue gracias a tu amor y a tus cuidados, Padre. Gracias a todos los que nos han cuidado y apoyado también. Todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hemos recibido de todo, gelatina, pasteles, caldos, de lo más rico que ustedes se puedan imaginar. Muchas gracias a todos. Ya no necesitamos nada. Ahorita Vero se la ha pasado en la cocina todo el tiempo. No es cierto. Pero muchas gracias a todos. Gracias por el apoyo que tuvimos y les agradecemos, Vero y yo, el trato que han tenido. Pero más allá de eso, sus oraciones.
Gracias porque mostraron su amor para con nosotros. Hasta luego.